Buenas tardes. Quería sumarme al agradecimiento que se ha hecho aquí a las organizaciones que han hecho posible que hoy nosotros estemos compartiendo con ustedes. Creo que el solo hecho de estar acá hoy dialogando y compartiendo algunas ideas con ustedes es una buena señal que desde la sociedad civil nosotros tenemos que reconocer. Como el tiempo es poco, pues quisiera ofrecerles disculpas por ser poco protocolario y entrar de una vez a la presentación. Las ideas que alrededor de esta conversación he querido presentarles a ustedes, someterlas a su consideración, están articuladas alrededor de lo que yo creo que son tres hitos importantes en el curso de la integración centroamericana que de alguna manera redefinen la conducta de la sociedad civil, la modifican, la amplían o la transforman. Entonces, alrededor de esos tres hitos, quisiera aprovechar esos tres hitos para responder un poco la pregunta implícita que está en el título del panel, que es el rol de la sociedad civil, y a partir de esos tres hitos, pues plantear algunas ideas de cuál podría ser el rol de la sociedad civil en materia de prevención de conflictos. Los tres hitos que he escogido, que me parecen parteaguas en el desarrollo de la integración centroamericana, están dados en primer lugar por el proceso de paz de Esquipulas en 1987, la emergencia o la presencia del huracán Mitch en 1998 y finalmente me parece que sería interesante tomarlo en consideración el relanzamiento de los procesos de apertura económica a través de los tratados de libre comercio, principalmente con Estados Unidos, y el acuerdo de asociación con la Unión Europea a partir del 2003. Me parece que esos tres hitos de alguna manera modifican, transforman, cambian la conducta de la sociedad civil y de su rol en determinadas coyunturas importantes. El proceso de Esquipulas en 1987 nos llevó a una participación que pasó de la participación por la vía de las armas a la participación por la vía de los votos. La participación desde la intolerancia a la participación por el reconocimiento mutuo. La participación por la vía de la violencia a la participación por la vía de la paz. Esto en un contexto de democracia que se estaba construyendo. Me parece que esa transformación que Esquipulas hace modifica la conducta de la sociedad civil que hasta ese momento o estaba pertrechada en la montaña o estaba pertrechada en algunas organizaciones no gubernamentales que facilitaban la comunicación con los movimientos guerrilleros. La democracia y el plan de paz ofrecieron espacios para el ordenamiento de las relaciones de la sociedad civil con el Estado y ahora creo que se ha consolidado. Y ahí en Esquipulas señalo tres elementos básicos donde la participación de la sociedad civil, el rol de la sociedad civil fue vital. El primer paso o el primer elemento fue la construcción de las tres generaciones de acuerdos de paz que hubo. El acuerdo general de Esquipulas, los acuerdos que se derivaron de eso y que se materializaron en el contexto de la integración centroamericana. Ahí la participación de la sociedad civil fue muy importante. El segundo elemento donde la sociedad civil tuvo un rol interesante fue en la conclusión del cese al fuego y la transición a la democracia, particularmente en la celebración de elecciones libres y transparentes. Ahí la sociedad civil encontró maneras novedosas hasta ese momento de relacionarse con el Estado. El rompimiento de la desconfianza hasta ese momento, la apertura a la participación política por la vía de los partidos. Me pareció que ahí la sociedad civil encontró formas hasta ese momento novedosas de participación y relacionamiento con el Estado. Posteriormente, en algunos países, los movimientos guerrilleros se transformaron en partidos políticos y hubo representación hasta ese momento de los movimientos guerrilleros en los parlamentos y en algunos casos la llegada de algunos puestos de gobierno en casi todos los países. Ahí me parece que hay un vínculo que se rompe en el tradicional diálogo entre Estado y sociedad civil. Finalmente, el tercer elemento que me parece fundamental y que modifica y transforma el relacionamiento de la sociedad civil con el Estado tiene que ver con el sistema de la integración centroamericana. Y ahí, como bien lo señaló el señor Vilches, a partir de 1990 se relanza el sistema de la integración centroamericana con la novedosa
incorporación del Comité Consultivo de la Sociedad Civil en el sistema de la integración centroamericana. Hasta ese momento creo que uno puede observar dos momentos de la participación, uno a través de los mecanismos institucionales, el Comité Consultivo, y tengo que señalar, rescatar el Foro Permanente de la Sociedad Civil de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la CCADL, el famoso FOSCAR. Y después hay una participación regional igual, pero que no es una participación institucionalizada, sino son coordinadoras de carácter sectorial que se agruparon en ese momento alrededor de la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana, la ICIC, y el Comité Centroamericano de Coordinación Intersectorial, CACI, que en ese momento fueron los mecanismos regionales de articulación de grupos de sociedad civil. Bueno, Esquipula sentó las bases para la construcción de regímenes democráticos donde el relacionamiento entre sociedad civil y Estado se modificó sustantivamente. El segundo hito alrededor del cual me parece que se transforma la manera en que la sociedad civil se relaciona con el Estado fue el huracán Mitch. El huracán Mitch partió la agenda centroamericana y partió el devenir que hasta ese momento traía la integración centroamericana. En 1990 hasta 1995 se construye el entramado jurídico institucional de la integración. En el 90 el protocolo de Tegucigalpa, en el 91 el protocolo de Guatemala, el Tratado de Integración Económica, en el 93 se consolida el Tratado de Cerro Verde, el Tratado de Integración Social, y en